Oye, nos hemos reído con el cuento de lo que pasó la última vez que hablamos con el arca de Noé. Es que les tenemos que contar esto, cuentavientes. La última vez que hicimos este programa con Mauricio Sánchez Scott, que se ha dedicado a estudiar la historia del arca de Noé, reíamos sin parar porque yo, tratando de meterle un 4 a Mauricio, me volteo y le digo, a ver, entiendo que en el arca de Noé hayan metido a unas gallinitas, un macho y una hembra. Entiendo, mira, te entiendo hasta las jirafas. Pero entonces me volteo y le digo, ¿pero y las ballenas? Y se hace un silencio sepulcral en el estudio y me voltea a ver Rebeca y me dice, hija, ¿es broma? Marta, estaba inundado el mundo, las ballenas iban nadando en el agua. Claro, si algo sobraba era agua. De esa historia. Así es. Pues un programa además pues muy interesante, muy divertido, pero que trata algo realmente muy serio, ¿no? Y algo que además suena inverosímil. Si es verdad o no la historia del Arca de Noé, que pareciera es una historia para niños, pero realmente cuando uno profundiza, se vuelve mucho más real de lo que uno jamás hubiera imaginado. Oye, entonces, el Arca de Noé es un relato de la Biblia que narra cómo, por orden de Dios, Noé construye una embarcación para su salvación y la de su familia ante el diluvio universal para poder después repoblar la tierra con su descendencia. Uh-huh. ¿Vamos, Mauricio? Es correctísimo. Dios le dice a Noé cómo construir el arca, qué debía tener, qué material, con qué recubrirla. ¿Es correcto? Es correcto, Marta, vas muy bien. Mejor. Ok, ahora te toca a ti, tú síguele. Número 1, una cosa importante, no solamente es un relato bíblico, es un relato de muchísimas civilizaciones antiguas. Uh-huh. Y eso es muy interesante. Cuando yo me metí a la historia del Arca de Noé, te voy a decir porque yo como un hombre de fe, yo tenía muchas broncas con el Arca de Noé. ¿Por qué? Porque francamente me costaba trabajo creer que eso fuera posible. Pero cuando uno empieza a ver y uno se pregunta, bueno, a ver, vamos a ver, si el hecho sucedió, porque nosotros tendemos a cancelar la historia porque nos suena demasiado fantasiosa, pero hay cosas que parecen fantásticas y son verdad. Pero tenemos que ubicarnos en, a ver, si realmente sucedió un hecho tan tremendo hace miles y miles de años, ¿qué se podría esperar? O sea, el fenómeno natural del diluvio sí sucedió. Ahora ya no hay duda, pero ya hubo no hay mucha duda, exacto. Durante muchísimos siglos de que no era cierto, que era una fantasía, que era imposible. Ahora la comunidad científica está de acuerdo en que es verdad lo que la Biblia había establecido hace miles de años, que hubo un diluvio, y para eso hay pruebas que sobran, ¿no? Y entendiendo que todo lo que es historia antigua, todo lo que son sucesos milenarios, se establece su veracidad por un principio que se llama principio de verosimilitud, porque no hay videos, no hay fotos, no hay ADN, son cosas muy antiguas. Y eso está en todo lo que es antiguo, el principio de verosimilitud. O sea, si es plausible, no que si creo o no creo, sino si es plausible. Y en este caso, lo que se podría esperar de un hecho de esa magnitud es justo lo que sucede. O sea, ¿qué es lo primero? Pues que fuera una historia repetida en el colectivo y en el folclore. Y como comentaba, no solamente es una historia que habla la Biblia, todas las civilizaciones, ¿sí?, antiguas del Oriente Medio relatan a su forma la misma historia. Un diluvio que cubrió toda la tierra y donde una familia fue la que se salvó, desde la Biblia hasta Gilgamesh. Uh-huh. Entonces, eso es lo que se podría esperar. Uh-huh. Ok, ¿qué año es esto? No se sabe. No se sabe, no hay forma de saberlo. Cuando las cosas son muy antiguas, lo único que queda es la geología. Ya el carbono 14 no sirve, todo lo orgánico ya se degradó, entonces lo que queda únicamente es las geologías. Y las piedras, de hecho, tampoco se pueden estudiar. Se puede inferir su antigüedad por la acumulación de sedimento, pero una piedra como tal tampoco se puede estudiar. Entonces, estamos hablando de tiempos realmente muy antiguos. Algunos se atreven a datarlo hace 4.500 años, otros 7.000, otros 12.000. La verdad de las cosas es que no se sabe. Lo que sí se sabe es que muchas cosas, que es lo que vamos a ver hoy en el programa, pero la primera es eso. Es una historia que se ha repetido en el folclore y en el colectivo. Tuvo que suceder algo
para que todos los textos sagrados de las principales religiones hablen de esta inundación en tiempos antiguos. También la mitología griega, con Prometeo, también los romanos, también los egipcios, todos tienen esa misma historia. Entonces, eso hace plausible, abonan a favor de la idea de que realmente sucedió. De otra manera, no estaría platicando. Ok, entonces, la teoría es que Noé, encomendado por Dios, tenía que salvar todas las especies animales. Así es correcto. Pero... Neta, Mauricio, espérate. Sí, elefante, hembra y macho. Tigre, hembra y macho. Ajá. Jirafa, hembra y macho. ¿Qué me falta? Hipopótamo, hembra y macho. Todas. ¿Sí? Okay. Ahí te va. No tienen que... Bueno, adelante. Ahorita voy yo. Di tú. No tienen que ser todas. Esa es otra idea equivocada. Te voy a poner un ejemplo. Los perros. El otro día me decía un niño, oiga, Mauricio, y entonces en el Arca de Noé estuvo los pastores alemanes, los chihuahuas, los grandaneses. No. Sí. Todos los perros vienen de una misma especie, que de hecho son los lobos. ¿Sí? Con que hubiera habido 2 lobos, de ahí se van a derivar después todos los perros. Y lo mismo pasa con los equinos, lo mismo pasa con los felinos, con las especies originales, se van a surgir toda la demás gama que se va a dar para las mentes científicas, que además, no sé por qué cuando les conviene hay evolución y cuando no les conviene no. Sí, entonces, a lo que te refieres es que, un par de perros, perro y perra. Caninos, un par de caninos, y de ahí derivan los chihuahuas, los chiantzú, los pastores, todo ese rollo. Eso sí, pero hipopótamos solo hay uno. No, pero todos vienen de familias. Ahora, sí, fíjate, se han hecho cálculos muy, muy puntuales respecto a la cantidad de animales que podría haber tenido Noé en el arca, ¿sí? Se están hablando de cerca de 16,000 animales individuales, no más, 16,000, ¿sí? De ahí se derivan todos los demás. Ahora, ¿es plausible que cupiera esta cantidad de animales? Bueno, no solamente matemáticamente es plausible, porque las dimensiones del arca están en la Biblia. Se nos dice cuánto miden. El arca medía 133 por 23 por 14 metros. Su volumen era de 39. Espérate, 133 metros de largo. Sí, por 23 de alto por 14 de ancho. 14 metros de ancho. Sí. Pues no es el volumen son 39,500 metros cúbicos. Ahorita vas a ver de qué tamaño es. ¿Cuál era el volumen? 39,500 metros cúbicos, ¿sí? Ahora, quizá eso no nos dice mucho, pero ahí te va. Esto es lo mismo que el volumen de 522 vagones de carga de un ferrocarril actual. 522 vagones. Cada uno de esos vagones puede llevar 240 ovejas. ¿Por qué es importante esto? Porque se siguen transportando ovejas así. Si nosotros sacamos un promedio de animales, porque lo que nos llama la atención es, bueno, y la jirafa, y el elefante, y el hipopótamo, como decía ahorita Marta. Sí, bueno, eran 2, nada más. O sea, aquí donde tú estás ahorita, donde estamos ahorita, en la cabina, cabe un elefante. Sí, imagínate, claro. Aquí cabe un elefante. Aquí cabe un elefante y un hipopótamo donde yo estoy ahorita, en este momento. En un cuarto cabe un elefante y un hipopótamo. Esos son 2. La media de los animales, ¿sí? O sea, solamente el 11% de los animales terrestres, solamente el 11% es más grande que una oveja. Entonces, si nos vamos a los más pequeños y a los más grandes, el promedio de un animal, de un mamífero terrestre, es precisamente el tamaño de una oveja. Por eso se usa esa referencia. Y si nos aventamos la matemática, los 16,000 animales habrían ocupado mucho menos de la mitad del espacio del arca, permitiéndoles incluso tener espacio para moverse. Pero esto no nada más se queda en el papel. Sí. No nada más se queda en el papel. Existe una réplica del arca de Noé. La podemos visitar. ¿En dónde está? Una de ellas está en Kentucky en los Estados Unidos. Ajá. Y puedes ir y visitarla y entras y le hicieron exactamente de las dimensiones, de lo largo, de lo ancho, de lo alto, y puedes entrar y puedes ver y comprobar que los animales cabían. Entonces, ese no es argumento. Y ahí te ponen los elefantes. Ahorita Alan les postea una foto de la réplica del Arca de Noé que está en Kentucky. La estoy viendo ahorita yo en Google. No puedo creer. O sea, se ve
enorme. Es gigantesca. Es gigantesca, cuentavientes. Y lo más interesante es que la construyeron con base a las medidas bíblicas. ¿Y por qué la construyeron, No me sé. Precisamente para mostrar la plausibilidad de esto. Precisamente, para que vean que no es una fantasía nada más, que realmente se podría haber construido esa embarcación y que realmente podrían haber cabido todos los animales, que de entrada a priori nos suena imposible, ¿no? El elefante, el rinoceronte, no caben. Pues, ¿qué creen? Sí caben. Váyanse al arca, súbanse y luego me dicen si cabían o no cabían. O sea, me urge ir a Kentucky a ver el arca, Sí, está espectacular además. Está espectacular. Okay. A ver, ahora, habla de el diluvio, los chevrones en las profundidades marinas, las ciudades submarinas que han descubierto, todo eso. Sí, nuevamente, regresando, ¿qué se puede esperar? Vamos a suponer, si somos realmente de mente abierta, pues tenemos que dar el beneficio de la duda. Entonces, supongamos que sucedió. Ok, ¿qué se podría esperar? Número uno, pues que hubiera causado tal impacto en el colectivo que la gente hablara de él. Cosa que, check, ahí está. Todas las culturas antiguas hablan de un diluvio. ¿Qué más se podría esperar? Pues evidencias que pudieran haber sobrevivido al paso de los milenios. ¿Y qué se ha encontrado? Pues efectivamente los chevrones en las profundidades marinas. ¿Qué son los chevrones? Pues son estructuras acuñadas situadas en el fondo del mar que se forman por actividades acuáticas inusuales, como las del tsunami, o sea, por grandes movimientos. No es algo que se vaya haciendo con el paso del tiempo, sino que se hace por algo que se violentó en el fondo marino. Y el descubrimiento de enormes chevrones, tanto en el fondo del océano como en lugares que estuvieron debajo del mar, sugiere que en algún momento ocurrió este diluvio universal. Entonces, nuevamente, lo que se podría esperar en el supuesto de que hubiera sucedido un diluvio de estas magnitudes, pues se vuelve a encontrar chevrones en el fondo marino, ciudades submarinas que se han descubierto que están bajo el agua, totalmente submarinas, que quedaron ya en el fondo marino en un momento donde no había inundaciones, ¿no? Entonces sí tuvo que haber habido un diluvio. Eso, la comunidad científica, ya no hay duda en eso. Lo interesante es que hace 25, 30 años decían que era una fábula. Todo era una fábula. Que nunca había habido diluvio porque no había agua suficiente, que no había ninguna evidencia. Conforme pasa el tiempo, ahora dicen, no sabes qué, los científicos dicen, no, sí hubo un diluvio, claro, no lo mandó Dios, claro, no existió el arca, ¿sí? Pero increíblemente todo lo que la Biblia está referenciando, pues está sucediendo y se está comprobando lo que debería de suceder. Y eso nos debe de abrir a la posibilidad de que, oye, ¿habrá sucedido? Y entre más investigamos nos damos cuenta que sí, porque no solamente se han encontrado evidencia en las profundidades, sino también en las altitudes. A ver. Se han encontrado moluscos y animales marinos fosilizados en el Everest y en el Himalaya. Y eso también lo pueden investigar. O sea, tanta inundación si llegó hasta el pico del Everest. Claro, ocurrió. Entonces, tú subes el Everest y se encontraron fósiles. En el Himalaya, que es la cordillera más alta del planeta, hay fósiles marinos. Sí, claro. Bueno, ¿y Monte Ararat en Turquía? Este ya es la cereza del pastel. O sea, ese ya es de... Esto es una broma. Esto no puede ser. Y sí es. Nuevamente, ¿qué sucedió? Esto parece una historia de película y sin embargo es verdadera. En una misión de unos pilotos, una misión de reconocimiento secreta, de los Estados Unidos vigilando a los soviéticos en Turquía, la frontera en ese momento con Rusia en los finales de los años 40, observan algo que se le conoce como la anomalía del Ararat. Esta gente especializada en desde las alturas detectar construcciones, detectar bases secretas, observan algo en el monte Ararat que les llama la atención por la forma y dicen eso no es una formación natural, puede ser que los rusos estén haciendo algo y lo reportan a los superiores. Eso quedó como clasificado hasta los años 90. Cuando se desclasifican, se encuentra algo que se conoce como la anomalía del Ararat, pues que tiene la forma del arca, las medidas exactas del arca de Noé, es madera ya pétrea, hecha piedra fosilizada, con exactamente las medidas del arca de Noé. Y que está en el monte Ararat, que es justo el lugar donde la Biblia y las tradiciones orales de todos los pueblos
originarios de ahí dicen que se posó el arca de Noé. Imagínate. Oye, estoy viendo fotos, ahorita les posteamos unas en Twitter, y estoy en Xúquer. Y es el arca de Noé. ¿Sí es madera? Bueno, ya no es madera porque está fosilizada, pero sí, es madera fosilizada, petrificada. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque además está en una zona de nieve perenne. Se llega, las fotos que hay son fotos que se han logrado tomar cuando la nieve baja. Eso está cubierto por nieve completa siempre. Oye, pero entonces eso significa que el arca de Noé ahora sí que encalló. Sí, claro. Y encalló donde y cómo la Biblia dice. Entonces imagínate qué sorprendente que tú ves la Biblia y dice, y se posó el arca en el arca. Ve las dimensiones del arca. Enorme, dices, bueno, sí, gigantesca. Quizá tuvo que haber quedado algo. Pues aparentemente sí quedó algo. Y entonces en el monte Ararat, en el mismo lugar, no los religiosos, no los creyentes, no los cristianos, no, la CIA dice algo, aquí hay una formación que no es natural. Vamos a ver de qué se trata. No han logrado determinar de qué se trata, están todos, ya es un consenso que no es algo natural, o sea, no es una formación natural, que fue hecho de madera, que es de madera petrificada, y hasta ahí se queda el reporte científico. Lo curioso es que tiene la forma y las medidas del arca, que coinciden con el lugar, pero no termina ahí eso. A lo largo de estas investigaciones, también lo habían visto la NASA desde el espacio, y hubo un astronauta que fue uno de los pilotos que lo vieron originalmente, que lo reportaron a la CIA, se convirtió en astronauta más tarde, llegó a la Luna este hombre, y él, al regresar, fue a investigar este asunto. Entonces, ya cuando lo ve un piloto, que luego es un astronauta, y llega y hace una expedición para encontrar el arca de Noé, dices, aquí hay algo que no se puede descartar así nada más de un plumazo. Bueno, regresando del corte, vamos a hablar de la postura científica con respecto al arca de Noé, con nuestro pastor, estudioso del arca de Noé, Mauricio Sánchez Scott. No se vayan. Estamos de vuelta. Estamos en una joya de conversación con nuestro pastor cristiano de cabecera, Mauricio Sánchez Scott, que es aparte estudioso y experto en la historia del arca de Noé. Y nos acaba de contar desde cuánto mide la réplica del arca de Noé que está en Kentucky, los restos que se encontraron de una posible arca en el monte Ararat en Turquía, las ciudades submarinas descubiertas, el hecho de que se encontraron fósiles marinos en el Himalaya y en el Everest, lo cual certifica aún más el hecho de que sí existió el diluvio universal. Y ahora vamos a dos posturas adicionales al arca de Noé, porque ya saben que de todo nos gusta aprender en este programa. La postura científica y la postura teológica. Pastor, adelante. Bueno, sí. En cuanto a la comunidad científica, ¿cuál es la posición de la ciencia ante el hecho? Bueno, en un principio, como todos sabemos, la comunidad científica veía con escepticismo y hasta con burla, porque esa es la verdad, y hasta con burla, pues a los partidarios de la teoría del diluvio. Pero conforme ha ido pasado el tiempo y con todos estos hallazgos, la verdad es que la opinión de los científicos ha ido cambiando y ahora la gran mayoría ven como perfectamente posible la ocurrencia de un diluvio por todo esto que hemos venido platicando. Ahora, hubo un hecho también que sienta otro precedente en esto y se dio en el 2003, cuando un grupo de científicos norteamericanos presenta pruebas convincentes ante la Unión de Geofísica de los Estados Unidos que la creación del Mar Negro no fue como se había pensado hasta entonces. Estamos hablando del 2003, o sea, es historia reciente. Uh-huh. El Mar Negro no se había creado como en un proceso gradual, sino producto de una catástrofe repentina. Entonces, se sabe ahora que hubo un cataclismo de tal dimensiones que creó incluso el Mar Negro. Y eso la comunidad científica ya lo reconoció. Entonces, ¿qué reconoce la comunidad científica? Algo que nunca había querido reconocer, que sucedió un diluvio que cubrió pues toda la Tierra o gran parte de ella y pues ahora buscan dar una explicación diferente a la fe acerca de
la anomalía del Ararat, el por qué se encuentran moluscos en las cimas de las cordilleras más altas del planeta, y pues siempre habrá teorías, pero la verdad es que todo cuadra más a la narrativa bíblica y a la narrativa histórica, a la tradición histórica de los pueblos, que a lo que la ciencia nos puede acomodar hasta este momento. ¿Sí? Existe una idea equivocada de que la ciencia y la razón, que la ciencia y la fe están divorciadas, están peleadas. No es así. Los más grandes científicos de la historia, Galileo Galilei, de la antigüedad hasta la actualidad, han sido creyentes. Desde Louis Pasteur hasta el hombre que descifró el genoma humano, que además no son ni siquiera de cuna cristiana. Muchos de ellos, como es el caso puntual de Collins, que es el hombre que descifró el genoma humano, él se volvió creyente por medio de la ciencia. Entonces, lo primero que debemos de entender es eso. Hay una idea equivocada de que, no, es que si tú crees, eres ignorante, y si tú crees, eres anticientífico. No hay nada más anticientífico que negar algo sin tener pruebas de ello, sin tener argumentos. Entonces, una verdaderamente científica es la que se abre a la evidencia, porque así es como hemos llegado, así es como la ciencia misma ha avanzado. Y entonces, toda la evidencia que se puede encontrar o que se esperaría nos marca a que lo que dice la Biblia, por increíble que parezca, es verdad. A mí me trauma, Mauricio, que Marco Polo escribe que en la época de sus viajes, literal, reposaba el arca en una gran montaña siempre cubierta de nieve. Seguramente hablando de Monte Ararat. Absolutamente. Y hay testimonio tras testimonio de aldeas, de civilizaciones, ubicando el arca en el Ararat y que iban ahí y que agarraban madera y que se hacían amuletos. Lo más interesante, que es otra cosa que se podría esperar de un hecho de esta magnitud real, es que quien cree no solamente son los cristianos. Estamos hablando de los judíos, estamos hablando de los cristianos, estamos hablando de los musulmanes que creen puntualmente en la narrativa del Arca de Noé, y estamos hablando de la India, del Tíbet, donde, aunque no se abrazan la narrativa bíblica, sí a la historia de un diluvio con una familia que se salvó. Entonces, estamos hablando de que prácticamente toda la gente creyente y no creyente en el cristianismo tienen ese antecedente del Arca de Noé. Todo eso nos lleva a una sola dirección. Sucedió. Si no hubiera sucedido, no tendría ese impacto. A ver, ahora ahí te va. ¿Por qué es el Arca de Noé y no es el barco de Noé, el crucero de Noé, la panga de Noé? ¿Por? Esa es una excelente pregunta. ¿Por qué se le llama el Arca de Noé si era un navío, un barco, un bote? Bueno, en la Biblia solamente se menciona la palabra arca para dos artefactos. El primero de ellos, el Arca de Noé. Y la segunda ocasión donde se usa la palabra arca es para referirse al Arca del Pacto o al Arca de la Alianza, que era este artefacto que tenía la nación de Israel sagrado, donde estaba la presencia misma de Dios. Entonces, el Arca de Noé representa en realidad la presencia de Dios para salvación. Ese es el significado realmente del arca. Hay que entender esto, además, la Biblia es un libro teándrico. O sea, esto significa, la palabra griega teándrico significa que fue hecho por Dios y por el hombre. O sea, los escritores de la Biblia no perdían la conciencia ni entraban en éxtasis cuando escribían, sino que el escritor obraba en pleno control de sus facultades intelectuales, físicas, emocionales, pero que de un modo misterioso era Dios el que inspiraba lo que debían escribir. Y la Biblia es un libro de verdades espirituales. Aquí lo estamos viendo la parte científica, estamos viendo los hallazgos arqueológicos que fundamentan estas narrativas. Pero la Biblia no es un tratado de historia ni de biología, aunque tiene cosas históricas y verdades científicas. Realmente es un libro de verdades espirituales. Y debemos de entender cuál es realmente la enseñanza del Arca de Noé. El arca era la presencia de Dios en la tierra. El arca fue un objeto, un medio que Dios utilizó para traer salvación al hombre.
que fue en su momento el arca de la alianza, donde estaba la presencia de Dios. María en un momento fue un arca también, cuando tuvo a Jesús en el vientre, ¿sí? Un medio de salvación, y Jesús mismo fue después esa arca. Hay cosas muy interesantes, hay analogías muy interesantes. El arca solamente tenía una puerta. Siendo algo tan gigantesco, es raro que tuviera solamente una puerta. Jesús dijo, yo soy la puerta. Yo soy la puerta a la salvación. Solamente hay una puerta, dijo Jesús, y soy yo. La Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El arca, siendo tan gigantesca, tenía solamente una ventana en un costado, por el cual mandaron la paloma, ¿recuerdan? Y Jesús en la cruz le abrieron un costado también. Y saldría también el Espíritu Santo posteriormente en Pentecostés, representado por una paloma, representando esta salvación. Entonces, el arca es teológicamente una representación de Jesús. Y entonces, cuando vemos esta explicación teológica de salvación por medio de un medio que Dios provee a la humanidad, y luego vemos que fue algo que pudo suceder, la única conclusión es que Dios está detrás de todo esto. A mí me vuela la cabeza. A mí me vuela la cabeza, ¿eh? Porque aparte, a ver, el Mar Negro era algún día un lago. Y hace 7,000 años, y esto sí es evidencia geológica, sí, sube el mar Mediterráneo, lo que hoy es el Bósforo, cruza el canal que hoy es el Bósforo, y dice que el agua llegaba 200 veces más volumen que la catarata del Niágara. Imagínense el Niágara por 200. Una barbaridad, una barbaridad. Entonces, todo esto inundado encuentran, y creo que fue más o menos como en el 2000, la evidencia de todas las casas de las víctimas del diluvio universal. Y no solamente eso, la Biblia va a narrar que no solamente llovió, sino que se abrieron las compuertas de la tierra. La Biblia narra como si hubiera salido agua del interior de la tierra, cuando científicamente no se había descubierto que efectivamente existe agua también debajo de la tierra. Y entonces, vuelvo a lo mismo, que la Biblia no es un libro de ciencia. Todo lo que dice es científicamente correcto. Y todo lo que se ha encontrado encaja, todo lo que se ha podido encontrar. Digo, nos encantaría tener una foto de Noé con su familia en el arca, se acababa el problema, pero no hay. Pero todo lo que se ha encontrado maravillosamente, inexplicablemente encaja con una narrativa de un libro que tiene más de 5,000 años de antigüedad. En los famosísimos rollos del Mar Muerto, porque también hay quien dijo que era una narrativa antigua, que nos han hecho creer eso, pero que lo escribieron recientemente como si fuera un libro muy antiguo y que por eso encaja con todo lo que se ha descubierto y con todo el conocimiento científico de un hombre actual. No, en el hallazgo de los rollos del Mar Muerto, que es otra historia de no creerse, donde se encuentran pergaminos de 2,000 años de antigüedad conservados perfectamente en una caverna en Qumrán, en el desierto de Judea, está también establecido la historia del arca de Noé. Entonces, fue algo que se escribió en la antigüedad y todos los detalles que hay, todo lo que se ha encontrado encaja como rompecabezas en este detalle. Entonces, ante la evidencia se tiene que tomar una conclusión y tú puedes decidir creer o no creer. Somos libres. Lo que no se puede decir es que creer en la historia del arca de Noé es de gente tonta o de gente simple, porque hay mucho más evidencia para decir que sucedió a que no sucedió. Mira, aquí dice Sheila, amo la pasión con la que narra el pastor. Gracias, Sheila. ¿Por eso el Señor es pastor? Es que estoy convencido, pero no estoy convencido por religioso, porque yo ni siquiera nací creyente. Sino estoy convencido porque yo me hice esas preguntas que tiene la gente de que eso es una barbaridad. ¿Cómo es posible que hayan metido los animalitos? Ahí no cabían los elefantes. ¿Qué pasó con las ballenas? Quedaría algo de evidencia. Pero cuando profundizamos nos damos cuenta que todo lo que se podría esperar en el supuesto caso de que haya sucedido es justo lo que se ha encontrado. Y entonces yo no puedo negar mi razón. Oye, Leti dice que ella vive a 45 minutos de donde está la réplica del Arca de Noé en Kentucky. Que nos mande fotos, yo quiero ir, estoy a punto de ir.
Tengo unos amigos que estaban ahí antier justo, y como saben que yo soy un apasionado de estos temas, me mandaron fotos y estaban muy sorprendidos del tamaño tan colosal del arca, ¿no? Y construida de la forma que se narró en la Biblia. Entonces, además, todo es plausible, todo es posible, y por lo tanto, lo anticientífico sería descartarlo simplemente porque no nos gusta la historia. Simplemente porque no quiero creer. Entonces ya es una cuestión de voluntad, no es una cuestión de evidencia. No hay ninguna evidencia que me marque a mí que es una tontería creer en el arca de Noé. Claro. Oye, a ver, el pastor Mauricio Sánchez Scott es pastor cristiano y sus servicios son los domingos, ¿verdad, Mauricio? Todos los domingos a las 12 del día. A ver, ya lo está dando en vivo, y entonces si ustedes quieren ir a ver un servicio del pastor Sánchez Scott, ¿dónde te encuentran? Bueno, tenemos 2 campus, vea Pedregal y vea en el satélite. Toda la dirección la encuentran en la página en internet. Busquen Vea Comunidad Cristiana, Vea así como de ver, VEA, Comunidad Cristiana, o con mi nombre, Mauricio Sánchez Scott, y ahí los esperamos con mucho cariño, domingos a las 12 del día, para aprender de la palabra de Dios desde una forma no religiosa, sino desde la razón y el sentido común. Eres lo máximo. Te mando un gran beso, amigo. Muchas gracias. Mauricio S. Scott con doble T al final. Y aparte de ser pastor cristiano, es justamente el presidente de la Academia Nacional de la Música y Artes Cristianas. Un abrazo, amigo. Que Dios les bendiga. Gracias. Rebeca, gracias. Igualmente. Muchas gracias. Deberíamos de hacer una expedición al Monte Ararat. A ver el Arca de Noé. Vamos. Porque vamos a ir al Monte Ararat, pero pon tú que a Kentucky sí vamos. Fíjate que voy a ir a Kentucky con el favor de Dios las próximas semanas, y regresando me pongo en contacto con ustedes, les digo cómo está el asunto y armamos el tour al Arca de Noé. Me fascina. Buenísimo. Te mando un abrazo. Que Dios les bendiga. Gracias a todos.